¿Qué pasará en el nuevo episodio de la serie de televisión Bride? Mientras Ancer y Beyza se dan la mano para hacer las paces en el balcón, un periodista les toma una foto. Beyza ya sabía del periodista. Este era el plan del padre de Beyza, Nusret. Beyza acaba de aplicarlo. El pobre Dagger se metió en esa situación. Melí no puede atrapar al periodista. Cian se enoja mucho cuando Ancer y Beyza posan como si estuvieran satisfechos con la situación en la que se encuentran. Deria sigue intentando evitar que Cemil se entere de lo sucedido. Cemil, por otro lado, hace un plan para ir al lugar de trabajo de Cian y pagarle su deuda. Cian investiga con Engin cómo pueden salir de esta situación. Cemil sabe muy bien que Deria está celosa de la inquilina. Por eso le dice unas lindas palabras a la niña. Deria, veamos cuánto aguanta esta chica. Yasemin aconseja a Beyza que beba algo beneficioso para el bebé. Beyza se sorprende de repente. Yasemin le hace repetidamente preguntas a Beyza sobre el bebé. Quiere ver los resultados de la prueba que le hizo al bebé. Pero Beyza ignora a Yasemin e inmediatamente va a su habitación. Yasemin encuentra extraño el comportamiento de Beyza. Ancer se disculpa con Cian. Dice que está intentando hacer las paces con Beyza. Cian les dice que no hagan nada. El padre de Sinem llega a la mansión. Cuando ve a Ancer y Beyza en casa, se da cuenta de que la noticia es cierta. Cian intenta explicar. Pero dice que no quiere dejar a su hija y a su nieto en esta casa. El padre de Sude quiere proteger a su hija y a su nieto. Mukadder dice que puede llevarse a Sinem si quiere y que su nieto no irá a ninguna parte. Cian silencia a su madre. El padre de Sinem les dice que se preparen y que él vendrá a recogerlos. Aunque Sinem intenta convencer a su padre, fracasa. Melí está muy preocupada por Sinem y Mine. Cian deja la decisión a Sinem. Mukadder dice que el mío no irá a ninguna parte. Cian dice que Mine estará allí donde quiera que esté su madre. Cemil va a la empresa. Pero Cian cree que vino por la noticia. Cemil paga su deuda con Cian y se va sin dejar hablar a Cian. Sinem piensa en las palabras de su padre. Mukadder le dice a Sinem que si va a la casa de su padre, lo traicionará. Sinem le recuerda las palizas y dice que no sabe lo que quiere hacer. Sinem dice que ya sea que se vaya o se quede, no se quedará por Mukadder. Cemil regresa al barrio. Los chismes y las insinuaciones de los vecinos provocan peleas. Melí deja una carta debajo de la puerta de la habitación de Sinem. Melí le dijo a Sinem que cada decisión que ella tome será suya y que la apoyará en todos los sentidos. Cemil se enferma al ver la noticia. Deria se entera de que Cemil ha sido hospitalizado. Inmediatamente informa a Ancer y se apresura al hospital. Ancer quiere ir al hospital. Mukadder dice que Cian no quiere que salgan. Pero Ancer no escucha y va al hospital. Beyza llama a su padre y le dice que envíe a un periodista tras Ancer. Así los hará pelear con Cian. Cemil dice que no conoce a Ancer y no quiere verlo. Daga quiere tomar un poco de aire y sale al jardín del hospital. Sinem recuerda que Beyza dijo, deja que Dagger cometa errores, déjalo tirar de su propia cuerda. Ancer informa a Cian antes de que se encuentre en una situación difícil. El periodista intenta hacerle preguntas a Ancer. Daga dice que todo es mentira. El periodista intenta persuadir a Ancer para que diga la verdad. El periodista dice que la próxima noticia será que Cian fue víctima de los celos. Cian llega mientras habla con Ancer. Le pregunta a Cian como si Ancer hubiera dicho cosas que nunca había dicho. Cian se enoja mucho y golpea al periodista. Toma su máquina y la rompe. La policía atrapa a Cian. Por favor, comparte tus ideas conmigo. Para seguir la serie Bride, dale me gusta a mi vídeo y suscríbete a mi canal. No olvides iniciar sesión y activar las notificaciones. Adiós.